¡Uy, me pegué! Muy buenas, compañeros, camaradas de aquí de YouTube. Primero que nada, dedicar este sorbito de café a mi trotskista favorita, que yo sé que ve estas cosas. Me recuerda mucho a ella el café. Pero bueno, ese no es el punto. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que a mí se me hace muy importante porque, y más en la actualidad, ¿no? Porque justamente iba a hablar de la verdad. Tenía planeado muchas cosas sobre hablar sobre la verdad y sobre lo que significaba. Pero hay algo que está aconteciendo en mi vida estos últimos meses que me tiene como que pues sí, un poco limitado en ese sentido, como parte de la motivación, ¿no? O sea, y más en un sistema económico capitalista, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros hasta cierto punto aspirar a mejores cosas, a motivarnos para seguir trabajando, para seguir haciendo ciertos objetos que nos dan una recompensa cuando muchas veces pues estamos diseñados y más en la actualidad obtener dopamina fácil, obtener como recompensas mucho más rápidas que antes, ¿no? A través del modo económico en el que vivimos, donde puedes ir y comprar cualquier objeto que te dé felicidad en cualquier lado, sea alcohol, sea grasa, sea comida. Lo puedes hacer si tienes el dinero, obviamente. Y también entender esto, ¿no? O sea, si tienes el dinero puedes hacer lo que quieras. Esto también obviamente pega a las personas millonarias porque pues obviamente esas personas y más con las influencias que tienen pueden hacer abusos y pueden seguir perpetuando la desigualdad de muchas maneras, ¿no? Pero sí, referente a la desmotivación, a la tristeza, siento que es algo sumamente común y más en el capitalismo y más en este tipo de trabajos en los que muchas personas tendemos a tener, donde pues no ves resultados más allá el monto económico que se te da, ¿no? O sea, o no puede, o simplemente acaba con todo, con toda la energía que tienes, ¿no? O sea, puede ser a través del autoservicio, de otro tipo de trabajos que justamente no tengan este tipo de recompensas, porque realmente ¿qué vas a obtener de vender cosas en un Oxxo? O sea, ¿qué vas a aprender más allá de probablemente convivir con las personas y hacer ciertas tareas administrativas? Inclusive pues ese tiempo que muchas veces ese tipo de trabajos y en la mayoría de trabajos hay un montón de tiempo muerto donde realmente no se produce nada, no se hace nada y se pierde solamente el tiempo, cuando pues puede ser obviamente momentos en los que se puede dejar de descansar a los individuos para que tengan un mejor rendimiento después, pero pues obviamente esas cosas no se entienden, ¿no? Es esta visión justamente diferente a lo que se ve con Kant, que Kant decía de que el humano tiene que ser un fin en sí mismo en vez de ser un medio para el fin, pero pues obviamente no, o sea, en el capitalismo se ve de que somos medios para un fin, en este caso el económico, ¿no? Y pues disponemos de la vida o de lo que importe, ¿no? Y puede ser que justamente ese sea el objeto que desmotive a tanta gente, ¿no? Porque pues realmente el fin no somos nosotros, no es ni nuestra mejoría, ni nuestro avance en el trabajo, ni nada de esas cosas. Simplemente es producir más dinero. Pase lo que pase, estés tú cansado, estés tú lo que sea, ¿no? Obviamente yo tengo el privilegio de poder descansar y ponerme a reflexionar sobre estas cosas porque obviamente es un privilegio el poder leer, el poder sentarte a ver ciertas cosas que las demás tiempo no quieren, ¿no? Y estaba pensando en esta crítica, ¿no? Más que nada hacia las izquierdas, ¿no? Cómo estas personas de izquierdas vienen y dicen, es que como los trabajadores no se levantan, cómo los trabajadores no hacen eso, cómo los trabajadores... Cabrón, probablemente tú también eres una persona de izquierda que tiene el privilegio de no trabajar o de no tener tanta, peso laboral o no mantener una familia o no tener todas esas cosas que pues obviamente preocupan a la gente. Obviamente la gente no se va a levantar si solo tienen un trabajo para mantenerse, sino que uno, dos o tres, ¿sabes? Una casa ya no se mantiene con un salario. Ni del padre ni de la madre, o sea, tienen que ser muchas veces en conjunto o tener más de un trabajo, ¿no? Y esto que perpetúa que la gente no tenga tiempo para aprender esas cosas, que la gente esté todo el tiempo desmotivada, justamente pues no pueden aspirar a algo más, no tienen el tiempo de pensar en algo más. Y luego llegamos nosotros a hablarles desde esta posición de maestros, de personas que pues, nosotros contenemos la verdad y irles a decirte que no, es que tú tienes que hacer esto y la vida la tienes que ver así. Cabrón, no tengo ni tiempo para llegar a mi casa, llego a mi casa y llego destrozado. Muy apenas tengo el tiempo de lavar mi ropa, lavar los trastes y limpiar un poco la casa. O sea, realmente tengo el tiempo de ponerme a estudiar y promover esas cosas. E inclusive socialmente, hay muchas de las condiciones que
que no existen aquí en México para promover, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos ya fueron tomados por esta idea del sindicato charrista que se roba mucho del dinero y realmente no crean nada y son creados muchas veces por las empresas. Esas son las imágenes de los sindicatos. Entonces, son muchos objetos que tienden aquí a la desmotivación, a lo que hace que la gente pues no terminamos haciendo nada, ¿no? O sea, inclusive nos afecta a nosotros que tenemos este privilegio, ¿no? Pues claro, ¿cómo no nos va a afectar? Vivimos en este sistema, vemos a otras personas que viven a nuestro alrededor, que tienen esas condiciones que no les permiten eso. Y ahora llegamos con nosotros, con nuestras ideas, con el tiempo que tenemos, a explicárselo con nuestras terminologías, como si ellos tuvieran el tiempo de estudiar esas cosas, pues es sumamente absurdo, ¿no? Conseguiremos nada desde ese lado, ¿no? Y también es muy desmotivante desde este lado, ¿no? Pero pues yo creo que justamente para nosotros, las izquierdas, nosotros que pensamos en el proletariado, pues tenemos esta idea escindida, ¿no? O sea, partida a la mitad de que va, pues es que se tiene que hacer esto, así, 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 pero realmente no tenemos una teoría crítica histórica que justamente se adapte al sistema económico, cultural que tenemos aquí en México. Aquí es muy comúnmente las palancas, el conocer amigos, el de que él sabe algo, este es un conocido con el que tengo confianza y él mismo puede hacerte este trabajo. Son cosas que justamente donde se desarrollaron las teorías comunistas no eran así, ¿no? Entonces, tendríamos que desarrollar una teoría crítica histórica aquí basada en México para justamente resolver muchos de estos problemas que tenemos todos nosotros. Y también, y pues obviamente cómo nos va a desmotivar, cómo no nos va a desmotivar a nosotros las izquierdas si nosotros tenemos nosotros la verdad y pues se las imponemos a ellos y ellos no las entienden, pues claro, o sea, también nosotros tenemos que tener este conocimiento de que tenemos que escuchar a la gente. O sea, no tenemos que ir a imponer siempre ese tipo de cosas, porque también es hasta cierto punto, no, hasta una manera ofensiva, ¿no? O sea, vienen, te imponen cosas, te dicen de que así tienen que ser las cosas, cuando pues tú tienes un modo de vida que se te dio por el mismo hecho del capitalismo, o sea, al que puedes caer y pues muchas veces de esas cosas no es fácil salir. O sea, es un metamodo que te explota todos los días, que te destruye el cerebro, que te aliena, en el sentido de la alienación de Marx, donde precisamente pues no tienes creatividad, haces un trabajo repetitivo, no puedes convivir ni siquiera con la gente que está en tu línea de producción muchas veces, no te dejan platicar, no te dejan hacer nada. ¿Cómo nosotros queremos hacer ese tipo de cosas? Y obviamente es desmotivante. Pero pues obviamente este discurso de estar desmotivado, de no querer avanzar, pues golpea directamente con el capitalismo, ¿no? O sea, y como decía Nietzsche, ¿no? O sea, todas estas emociones, y puede ser que cita muchos autores, pero no por eso estas ideas, solo él la pudo haber conocido. Obviamente no, si te pones a pensar poquito te vas a dar cuenta de que la tristeza, estos sentimientos que se notan como negativos, pueden explorar otras formas de nuestro cerebro para, pues, por ejemplo, la tristeza lleva mucho a la reflexión, ¿no? O sea, te pones a pensar en qué erraste, en cómo te equivocaste y cómo solucionar ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues obviamente en el capitalismo no funciona de esa manera, ¿no? No puedes estar triste, no puedes parar la producción porque tienes este monto de ciertos objetos que tienes que completar y si no los completas no te vamos a pagar. O por ejemplo con lo que pasó en Colombia, ¿no? O sea, puede ser que esté temblando, pero ustedes tienen que jalar, ustedes tienen que seguir trabajando aquí en la maquila. Puede ser que esté habiendo un terremoto que nos puede matar a todos, pero hey, mi hija está ahí en el patio, yo también estoy comprometido, entonces si ustedes se van, pierden su trabajo. ¿Cómo eso no puede ser desmotivante? Literalmente los capitalistas juegan con nuestras propias vidas, y no nos dejan siquiera, pues, justamente esos momentos, por ejemplo, un terremoto, ¿no? O sea, ¿a qué lleva? Justamente a la preocupación por los otros, por nuestras familias, por lo que les puede pasar a ellos, ¿no? Y son cosas que en el capitalismo no se permiten. Siempre tienes que estar productivo, siempre tienes que estar feliz, siempre tienes que dar una buena cara, ¿no? Y qué horrible que ese tipo de ideas se diluyan, inclusive con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con las personas con las que convivimos, ¿no? Que te dicen, güey, no estés triste, haz esto y se te va a quitar. Ya no estés triste. O ese tipo de motivación falsa, échale ganas. A ese tipo de gentes, ¿tú crees que eso produce algo bueno en ellos? Pues claro que no, obviamente lo desmotivas, inclusive es un tipo de autocastigo, mucho de lo que vivimos en la actualidad y precisamente porque
el Estado dice de que no, ustedes individuos se pueden arreglar y ustedes van a estar bien, pues ¿a qué nos dejan, no? Nos dejan a este tipo de objetos de autocastigo venidos de la religión que justamente dicen, bueno, pues no soy feliz, pues la estoy cagando, ¿no? No tengo el carro, no tengo esta idea liberal de poseer ciertos objetos que me dan la felicidad porque me lo vende una marca. No lo estoy logrando, mi vida es una mierda. ¿Y a qué tienden esas cosas? A la depresión, al suicidio. Porque pues obviamente no te puedes comparar con muchas de las otras personas que probablemente tuvieron un poco más de suerte, ¿no? No es algo de Dios, no es algo de suerte, es simplemente las condiciones materiales que te generaron y por lo tanto, justamente esta misma visión de la suerte o de Dios, de que, bueno, estaba teniendo un buen día, pero, esta persona me gritó, ya te chinga todo el día, ¿no? O sea, es inclusive, pues justamente, o sea, si nos podemos saber mucho de la desmotivación, viene directamente del capitalismo, directamente de los modos de convivencia que tenemos, sean Dios, sea justamente el capitalismo, los que tenemos, que nos van justamente tirando toda la basura a ti. Tú tienes el problema, hermano. Tú estás triste, tú tienes el problema. No puedes continuar con la vida, toma café. No puedes trabajar lo suficiente, entrale a las drogas. Tú vas a poder producir más si te drogas. O es mucho estrés de tu trabajo, también puedes tomar, hermano. O puede ser con el azúcar o con las grasas saturadas. Pero precisamente el capitalismo y mucho del trabajo tiende a llevarnos a ese tipo de lugares. Y como nosotros, que tenemos la suerte muchas veces de no estar caído en ese tipo de cosas, que obviamente desde mi posición no lo puedo decir porque tristemente tengo que usar el café para levantarme los días, porque si no, no tengo la motivación suficiente para estar levantado, porque pues obviamente la vida es mierda muchas veces, sea la poca convivencia que tenemos con seres humanos o lo encerrado que estamos en estas calles de cemento donde no tenemos ni siquiera la convivencia de tener con una comunidad o un lugar donde acercarnos, inclusive la psicología, que también quisiera hacer esa crítica, que la psicología siempre es de que, tú puedes, hermano, tú solo, ámate a ti mismo, tú, cuando muchas veces ni siquiera tú puedes con muchas de las cosas. Ni siquiera, es estúpido metafísicamente pensar que uno mismo puede cambiar el mundo o que puede hacer algo revolucionario, la persona, no sé, inclusive dentro de las izquierdas, ¿no? O sea, o como se ve en las democracias occidentales, no, Claudia Sheinbaum tiene todo el poder y ella lo puede cambiar todo y ella lo puede hacer todo. Pues claro que no. Esto es algo colectivo, inclusive las ideas, o sea, el mismo concepto de nuestra vida es colectivo, son dos personas. Es estúpido que la psicología se ponga a pensar tanto y que nos droga a través de estas ideas de, ¿cómo se llama? De los terapeutas que son más cabrones, que te recetan pastillas, los psiquiatras creo que son. Ese tipo de cabrones que nos drogan literalmente para vivir en esta pinche mierda que se llama vida, donde tienes que ir a trabajar con un montón de calor, donde no vas a ver ni un puto árbol, o donde tienes que estar metido unas 2-3 horas para un transporte público, o inclusive menos, una puta hora para llegar a tu trabajo. ¿Tú crees que eso no es destructivo? Y nos tienen que drogar para seguir siendo productivos. Y no, obviamente en la psicología no hay ni un pinche sentido de conciencia de clase para decirte de que, hermano, tú estás triste, hermano, tú te sientes mal, hermano, tú inclusive puedes tener problemas respiratorios, problemas físicos por simplemente vivir en esta cosa. Y más, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? El 7º lugar con peor aire en todo México. Cabrones, ¿ustedes no creen que ese tipo de chingaderas no nos va a destruir el cuerpo poco a poco y nos va a dañar mentalmente? Obviamente pasa. Pero pues obviamente no te lo dice la psicóloga porque quiere cobrar tus putos 500, 700 pesos. Es una puta mierda. O sea, desde muchos de los lados no tenemos forma para seguir muchas veces viviendo y tenemos que vivir totalmente drogados para producir lo que ellos nos están pidiendo. Nos están matando. El capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y el humano. Es algo que me molesta muchísimo porque pues bien fácil, ¿no? A huevo, me mamo mis 700 pesos. Estudié mi puta carrera en una universidad de mierda. Iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir porque pues justamente ahí estudio, pero ahí es una puta bola de idiotas, la mayoría de la gente que está ahí, que no tiene ni un pinche pensamiento, no tiene ni conciencia de clase, se creen una clase diferente por estudiar en la universidad. Hermano, sigue siendo clase trabajadora, tienes que ir a trabajar. Si no trabajas mañana te mueres. O puede ser de que, bueno, mis papis me cuidan. Y si tus papás se mueren, cabrón, no vas a tener nada tampoco. Ni siquiera vas a tener pensión, vas a tener que trabajar toda tu puta vida drogado
hasta la muerte si no hacemos un cambio real. Pero ¿cómo podemos exigir, vuelvo a lo mismo, cómo podemos exigir un cambio real si desde la psicología, si de lo que ahorita se pone así de que no, ya estás en el psicólogo y ya estás salvado, güey, ya, o sea, o vas al yoga, güey, vas a reflexionar, que también desde esta parte blanca, ¿no? De que haces estas ciertas actividades y ya eres una buena persona, ¿no? Para nada. El ser social determina la conciencia y no al revés. Aunque tú tengas la percepción de que tú seas una buena persona, tus mismas acciones pueden decir que eres una puta mierda. Seas, refiriéndome obviamente a la gente blanca que viene a imponernos mucho de este tipo de cosas. Yo soy blanco, obviamente, perdónenme. Pero, o sea, sí, toda esta gente que viene desde estas ideas de maestro, de que yo tengo la razón y te imponen cosas sin considerar todas estas cosas que acabo de mencionar, que justamente determinan que nosotros estemos deprimidos y muchas veces no nos podemos ni levantar a hacer una actividad que pues, nos puede dejar algo mejor. Obviamente, es mucho más fácil calóricamente para nuestro cerebro y más también pensando en el trabajo. Muchas veces en el trabajo no puedes ni siquiera desayunar a gusto. Está muy cabrón. Hay gente que ni siquiera puede comer. ¿Qué daños se están haciendo en el cerebro? Pero es precisamente por el poco tiempo que se les da en las comidas. Yo me acuerdo cuando yo estaba inclusive en la prepa, pues nos daban igual los 30 minutos para desayunar y muchas veces no es suficiente. O sea, ok, puede estar el güey que es, o sea, y esto también va físico, mental y es de cada persona. Yo sí me tardo muchísimo en comer, ¿no? Y más si estoy con otras personas, siento presión, o sea, para muchas de las personas no podemos ni siquiera convivir con ese tipo de tiempo que se nos da, ¿no? O sea, y luego ya también en ese tiempo también tienes que platicar, tienes que desalienarte, tienes que contestar mensajes, no sé. Se te va todo el tiempo. Está muy cabrón. La vida dentro del capitalismo está muy cabrón y no podemos seguir exigiéndole a las personas que hace esto, porque yo tengo la razón y esas cosas no. O sea, tenemos que inclusive hacerlo un poquito más desde la empatía, tener simplemente 2 pedos de empatía y decir, bueno, esta persona no tiene ni siquiera el tiempo de entender las palabras que estoy diciendo. O sea, y vean esa limitación tan cabrona. Si el lenguaje determina nuestra conciencia y el lenguaje precede inclusive el pensamiento y lo determina, entonces, ¿cómo nosotros, si venimos con palabras rimbombantes, inclusive lo que acabo de decir, ¿ustedes creen que un maquilero que trabaja 12, 13 horas al día, incluyendo horas de transporte, va a poder entender algo así con 36 años? Cuando a veces su única forma de desquitarse de estos problemas, ni siquiera tiene una educación de cómo sacar su odio, cómo inclusive trabajar con otras personas sin violencia. ¿Cómo podemos exigirles ese tipo de cosas a esas personas si pues están todo el puto día cansados? Si cuando llega el viernes van y pistean porque es lo único que les queda, es su única forma de convivir con otros seres. Está muy cabrón. No podemos seguir exigiendo estas cosas si no bajamos mucho el lenguaje a las personas que lo necesiten. Entonces, justamente no es como que porque pues sí parece, ¿no? De que estoy diciendo de que no, está bien que estés triste. Y claro, estoy totalmente de acuerdo con esa cosa, está bien. De hecho, se me hace hasta cierto punto revolucionario ponerse triste. Porque pues es algo que no se nos permite, es algo que se te roba directamente desde redes sociales. Entras a redes sociales, ves un reel y ya te ríes. Se te olvida los problemas reales que tienes. Vivimos muchas veces en la evasión, pero precisamente porque no tenemos ni siquiera el tiempo de pensar. Y pues como decía, es calóricamente mejor y más fácil que cambiar una opinión, ponerse a estudiar, hacer otro tipo de cosas que ver un reel o hacer otra actividad que me dé dopamina fácil, ¿saben? Entonces, ¿qué propongo? Pues ponernos tristes, aprovechar el poco tiempo que tenemos en este mundo para reflexionar, para pensar en los otros, para pensar en qué situaciones nos han llevado a esto, porque pues obviamente no todos tenemos la suerte, ¿no? O sea, y me da risa porque casi siempre se ven estas personas hegemónicas, ¿no? De que, él sí la pudo hacer y él sí llegó y se hizo millonario y la verga, pero ¿y los millones de personas que seguimos en situaciones de pobreza, de violencia total? Ese tipo de personas se quedan olvidadas, se fueron, se pierden las miles de personas que mueren de cáncer al día, todas las personas que mueren en accidentes de trabajo por la misma precariedad que ellos les dan perdón, que el trabajo les da, o que no les den el material, o que no les den las protecciones adecuadas, o etcétera. Realmente tenemos que empezar a bajar el discurso nosotros que tenemos la oportunidad de ponernos a pensar
y hablar, a llevarles este tipo de discursos a las personas, pero en su idioma. Que lo puedan entender desde la empatía, escuchándolos, utilizando inclusive sus mismos anécdotas, sus pensamientos, para darles esa misma razón, darles razón a su dolor. Porque justamente es muy liberador. Por eso también me molesto muchísimo cuando estoy en la universidad, porque digo, o sea, la universidad para nada es liberadora. Aquí en México no, para nada. Es simplemente copiar y pegar, sacar todo de inteligencia artificial y chingó a su madre. Si quieres pensar tantito, está bien, hermano, pero hablas mucho. Cállate, sigue la siguiente persona. Y ya, se acabó. Ahí está. Y si te sales poquito del guión de que, bueno, maestra, pero puede ser de que este tipo de cosas usaban por este tipo de objetos. Ah, sí, 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 está bien, pero sigamos con la clase. Vale verga. Tengo que acabar con mi programa, ¿saben? Entonces, pues realmente pues vivimos en todas estas situaciones horribles que pues justamente perpetúan el hecho de que pues seguimos siendo abusados por las mismas personas desde hace más de 200, 500 años, inclusive aquí en México. Y que pues muchas veces se ve como si no fuera a cambiar nada, ¿no? Pero pues al contrario, yo creo que justamente si empezamos a escuchar, si les damos voz, si entendemos las situaciones que hacen que este tipo de personas no la tengan tan fácil, pues podemos entender, podemos ayudarlos. Es algo que lleva mucho tiempo, lo sé de primera mano, porque yo lo he hecho con varios amigos, ¿no? Llevarlos a la izquierda, pero toma muchos meses, mucha información, muchas fuentes, mucho estudiar para poder llevar las palabras necesarias a las personas para que puedan entender este tipo de discursos y a través de él se liberen de ese dolor que tienen. Porque obviamente si conoces efectivamente qué está abusando, qué hace que pases todas estas desigualdades, podemos hacer algo. Podemos cambiar realmente el mundo, aunque sea con ese poco tiempo que tengamos a la semana para reflexionar. Yo creo que es posible. Cualquier revolución se veía imposible días antes, inclusive la rusa. Días antes de que sucediera, de que empezara todo, se veía como algo que era imposible, que no iba a pasar. Pero ahí está, sucedió. Puede ser que haya caído, bueno, obviamente por la burocracia y por esta clase nueva social burguesa dentro del Estado. Pero podemos aprender sobre ese tipo de cosas. Inclusive, no solo aprender de las cosas que ya existen, sino crear algo nuevo. Viene desde Marx. Por algo es el materialismo histórico, es puramente dialéctica. Y si no utilizamos estas teorías y seguimos diciendo de que no, acá en la URSS, acá en China o esas cosas sucedió así, es porque fue allá, no es porque fuera aquí. Aquí tenemos otra situación de explotación, seguimos siendo una colonia y me vale verga la neta si alguien me dice, es que somos una democracia democrática. Esas son mamadas. Son mamadas, no existe la soberanía dentro de la democracia muchas veces. Ahí está Colombia. Ahí está Brasil. Brasil justamente está en este proceso democrático con Bolsonaro y pues lo tenemos más cerca con este pendejo de Abelardo del Espriella. Obviamente hubo intervencionismo estadounidense para que ganaran esos culeros. Nadie quería que ganaran esos culeros en sus países, pero ganaron. Dentro de la democracia no existe soberanía, es puro vendepatrismo. E inclusive dentro de Morena, que los llaman comunistas porque puede ser que los nombren comunistas, pero yo no veo nada de soberanía. Yo no veo nada adquirido por el Estado. Inclusive Dos Bocas no jala. No jala, es puro puto guachicol fiscal con este pendejo del hermano de AMLO y el otro putito que se fue a Paraguay. Perdóneme por decir putito, es una palabra sumamente despectiva y debería sacarla de mi vocabulario. Pero sí, este puñetas que andaba en Paraguay justamente que fue atrapado el de la barredora, militar igual. Dentro de esa misma democracia, pues obviamente ellos sabían de que se estaban clavando una lana y todos cobraban. Entonces, ¿cómo pues tenemos que empezar a pensar en una teoría crítica adaptada a México para pues, justamente liberar a todas estas personas de sus desigualdades? No los podemos dejar a la muerte, ya no más. ¿Cuánta gente tiene que morir para darnos cuenta de que el sistema está de la verga? ¿Qué tenemos que crear discursos precisamente para decirle a la gente que el problema no solo está en el transporte público, que los encierra ahí por horas, que no hay un tiempo para que ellos lleguen y que ellos puedan tener el tiempo exacto para, bueno, a esta hora va a pasar el camión, a esta hora tengo que estar aquí y me tienen que llevar? Muchas veces así no funciona el transporte público. Para nada es una cárcel para los trabajadores que nos hace perder el tiempo, mientras los ricos sí tienen sus putos carros y se pueden ir para donde
para donde quieran, literalmente, ¿no? Y que hacen precisamente meternos estas ideas, ¿no? De querer seguir deseando esas cosas. Entonces, empecemos a desear cosas reales, cosas que tengan valor real, no seguir buscando este sueño capitalista que se nos impone para justamente seguirnos matando, ¿no? Sea el consumismo a través de la comida, de los vehículos, de ciertos objetos que nos hacen querer seguir deseando cuando muchas veces no nos dan nada. Empecemos a retomar cosas que sí tienen valor, los espacios públicos, crear comunidad, hablar entre nosotros, organizarnos, pelear por cosas que nos importan. El mundo ya se está yendo a la verga. Puede ser que precisamente no tengamos un entendimiento total de cómo funcionan los cambios climáticos aquí, porque tenemos muy poco tiempo estudiándolo, solo menos de 100 años. No podemos determinar cómo va a cambiar el mundo, pero lo que sí estoy viendo es el que se están acabando muchas de las especies, que el lugar donde vivo, que es la laguna, se está quedando sin agua, donde antes había un montón de ríos abiertos, donde existía un montón de vegetación, desaparecieron en años. ¿Para qué? Para producir poquito más dinero, para vender leche, para vender poquita más carne que se va a pudrir en los anaqueles y no las van a vender porque pues, precisamente sale más barato tirarlas a la basura que venderlas a menor precio. Yo creo que no, yo creo que lo que debemos de hacer es organizarlos, desde la empatía, escuchar a los trabajadores, a la gente que realmente va a hacer el cambio, porque no lo vamos a hacer nosotros que somos fucking filósofos de cafetería. Pues vamos a nuestro café, hablamos de eso y nos vamos a chingar a nuestra madre, ¿no? Y pues valió verga. O igual estas juntas de personas que hablan de la decolonización y del indigenismo y son puros putos blancos. No tenemos que caer en eso, tenemos que justamente estar con las personas que viven las desigualdades primero y las personas que realmente van a hacer la revolución, o mínimo aquí en Latinoamérica, van a ser las personas del campo y a esas personas tenemos que escucharlos primero. Y son la mayoría. Por ellos muchas veces, por ellos ganó Claudia Sheinbaum, todas esas personas que no tienen internet, todas esas personas que fue directamente el expresidente a sus casas a hablarles directamente y conocerlos, cosa que en muchas democracias actuales ni siquiera se hace. Solo va Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, chingó su madre los meetings. Por eso Morena gana, porque está justamente, y aunque sean unos putos traidores de clase, y para nada estoy de acuerdo con sus discursos, pero, y con las cosas que hacen, son corruptos de mierda, pero justamente tienen el acercamiento con los proletarios directamente. Y es lo que nos falta, escuchar a la gente. Tenemos que dejar de imponer. Tenemos que dejar de decir que nosotros que tenemos el tiempo, tener todas las ideas, porque para nada, solo tenemos una parcialidad de la historia. Y si queremos llegar a la verdad de lo que está sucediendo en la actualidad y lo que está pasando aquí, tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que completar esa verdad. Tenemos que hacer dialéctica con ellos. Tenemos que darle las herramientas. Nosotros que tenemos la educación, que tenemos las cosas, darle las herramientas a ellos. No imponerles, darle las herramientas y que ellos mismos hagan la revolución y que con esas herramientas se puedan organizar y puedan hacer mejores cosas. Eso es todo. Y pues nada, me gusta mucho hacer este tipo de contenido porque pues obviamente sacas parte del enojo que uno tiene en este tipo de cosas porque obviamente me molesta no solo a trabajadores, es muy común que se haga entre nosotros gente de izquierda de que es que tú eres trotskista y tú por ser trotskista ya eres pendejo. Y tú piensas en el internacionalismo, eres idiota. No puede, es de pendejo. Yo prefiero Stalin, yo prefiero el socialismo en un solo país y chingó su madre. Y tú eres pendejo. Ese tipo de antagonismos, de ver el mundo de manera bilateral, binaria, no es algo liberal, capitalista, que no existe en la vida real. No existen rojos y blancos. No. Existe un montón de gente que tiene pensamientos encontrados, que probablemente tiene más ideas de izquierda, pero precisamente por la propaganda se van a la derecha, cuando precisamente es la misma gente que los chinga. Hay un montón de gente que está despolitizada, existen los anarquistas, existe un montón de miles de facciones que tienen pensamientos iguales que pueden ser unificados en un solo lado para pues justamente hablar nosotros, ni siquiera unificados, sino complementarnos y hacer algo mejor, algo nuevo, algo adaptado a nuestros países. No podemos seguir viendo el binarismo y más desde las izquierdas. Tenemos que comprometernos muchas veces con las cosas. También por eso me encanta déjame tomar café.
A mí por eso me gusta mucho la filosofía ética, porque precisamente te enseña que tus acciones crean la forma de ver que te van a ver las personas. Entonces, intenta ser la mejor persona posible. Intenta no imponer. Intenta ser la persona que libera a las demás, no que las siga radicalizando a otro lado. No, escucha. Se entiende tus acciones. Si eres anarquista, crea comunidad. Habla con las personas. Igual si eres comunista, muchas veces pues tenemos ideales muy iguales, ¿no? Anarquistas y comunistas. Escucha a las personas, habla con ellos. No creas que porque tienes una edad o porque tienes un puesto en un trabajo o porque socialmente eres reconocido de alguna manera tienes la idea correcta. Para nada. No utilices siempre los mismos conceptos. Disponte a aprender de otras personas, de las cosas que los demás tienen que decir. Muchas veces a nadie le importa tu puta opinión. Tienes que escuchar a los demás para que ellos mismos se abran a escucharte. Y es un problema muy grande de las escuelas. Es algo que pasa muy comúnmente. No podemos caer en ese tipo de cosas. Tenemos que escuchar, tenemos que adaptarnos a otros. Tenemos que aprender de los demás, porque pues obviamente nosotros solo tenemos nuestra visión egoísta del mundo y mucho de eso se basa esto, el egoísmo, el amor propio, todas esas pendejadas que no dejan nada. Precisamente yo en este momento donde estoy con una persona que amo muchísimo, me puedo percatar que justamente tenía un montón de cosas que estaban cerradas a mí por estar con una persona de un género diferente. ¿Cuántas cosas no nos estamos cerrando nosotros, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, por no escuchar a las mujeres, por ejemplo? Se nos está cerrando un mundo, desde los proletarios, desde las mujeres, desde muchos lados se nos está cerrando, que podemos escuchar, aprender y adaptar para nuestro próximo partido que vaya a cambiar el mundo, si lo quieren ver de esa manera. Pero solo es posible si los escuchamos, si nos disponemos a la alteridad, si nos disponemos a incomodarnos, si nos disponemos a saber que hay otras personas que piensan diferente. Pero no lo vamos a lograr si no escuchamos, si no presentamos esta empatía, si no dejamos de imponer desde esta idea de que tenemos la razón. No la tenemos, no la tengo yo, no la tienes tú, nadie la tiene. Es un proceso histórico material que se va creando a través del discurso, de la plática con otras personas. Puede ser de que yo haya visto un choque desde un lado, pero puede ser que la persona que lo haya vivido tenga otra perspectiva. Y la persona que chocó también. Y la persona que estaba ahí también. Y ahí podemos construir realmente la verdad. Entonces, no crean nada. Escuchen a la gente. No impongan. Ese es el final que quiero darle para este diálogo de Cefalia. No tenía nada escrito, pero era algo que me llamaba mucho la atención. Hablar más que nada porque pues veo que no son en las izquierdas. En las izquierdas es sumamente común esta idea de que yo tengo la razón y te vengo a imponer y te vengo a enseñar. Son mamadas, no tenemos que hacerlo, estamos cayendo en el mismo discurso de derechas que nos está jodiendo. Entonces, justamente, me veo acabado, me veo así como todo tirado, pero pues sí fue cansado relativamente mentalmente porque tengo que hacer muchas relaciones con muchas cosas que he estado estudiando, que he estado aprendiendo y que pues obviamente determinan mi forma de pensar. Entonces, pues nada, esto fue Cefalia Diálogos, no sé en qué número vamos, pero espero que les haya gustado.